Qué bueno es verlo a cada uno de ustedes en esta noche. It's so good to see all of you here tonight. Hoy estamos continuando con nuestra serie acerca del libro de los Hechos. Tonight we're continuing our study on the book of Acts. Yo no estoy de acuerdo. I don't agree. Yo no estoy de acuerdo. I don't agree. ¿A quién se le ocurrió poner el color verde en esta capilla? Who decided to put the color green here? Yo no estoy de acuerdo. I don't agree. Yo recuerdo de niño I remember as a child, que mi abuela decía, my grandmother would say, ella se lo decía a alguien. she would say to someone, Puede ser que me lo estuviera diciendo a mí, pero yo no voy a admitir nada en esta noche. she may have been saying this to me, but I'm not going to admit anything tonight. Y decía, tú eres de esa gente She said, you're that kind of person que dicen, díganme de qué están hablando that says, tell me what you're talking about para oponerme. so that I can oppose it. Y la realidad es que todos nosotros tenemos una opinión. And the reality is all of us have opinions. Y todos nosotros tomamos decisiones de acuerdo a las opiniones que tenemos. And we all make decisions based on our opinions. Y últimamente, And lately, en nuestra comunidad, in our community, y en realidad a través de todo el mundo, and honestly throughout the entire world, las redes sociales han creado algo distinto. social media has created something very different. Es la oportunidad de que yo puedo decir todo lo que yo pienso, It's the opportunity to be able to say everything that you think tan pronto lo pienso, as soon as you think it, porque lo pensé, because you thought it, sin que nadie me detenga, without anyone stopping you. y peor que todo, And worst of all, que yo puedo opinar I can have an opinion acerca de todo lo que tú escribes también. about everything that you write too. Y si lo que tú pusiste a mí no me gustó, If you put something and I didn't like it, pues déjame decirte, well, let me tell you, ¿tú lo traduciste también? Muy bien.
Porque pensamos because we think que es importante que le dejemos saber a todo el mundo lo que pensamos todo el tiempo. that it's important to let everybody know what we think all the time. Y pensamos And we think que es importante que corrijamos a todas las personas que no piensan como nosotros. that it's important that we correct everyone who does not think the way we think. Ahora, la situación con esto es lo siguiente. Now, the situation with this is the following. La confrontación no es algo malo. Confrontation is not a bad thing. La confrontación se puede utilizar de una forma equivocada, Confrontation can be used in the wrong way, pero la confrontación de por sí no es nada malo. but confrontation in and of itself is not bad. Un carro no es malo. Un carro no es malo. A car is not bad, Pero un carro que se maneja a exceso de velocidad, sí. but a car that is being driven at an excess speed is. Nosotros cuando hablamos con otras personas We, when we speak to other people y cuando nos comunicamos con esas personas, and when we communicate with those other people, es importante que podamos expresar cómo nos sentimos, it's important that we can express how we feel, qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan, what things we like, what things we don't like, qué cosas para nosotros son importantes y qué cosas no, what things are important for us and which things aren't, qué cosas son buenas y qué cosas son malas. what things are good and what things are bad. La situación es cómo vamos a hacer eso. The situation is, or the issue is, how are we going to do that? ¿Cómo vamos a corregir? How will we correct? Porque si somos honestos, Because if we're honest, cuando no nos sentimos alegres, when we don't feel happy, cuando estamos enojados, when we're angry, cuando alguien dijo algo que no debió haber dicho, when someone said something that they shouldn't have said, o cuando puso algo en Facebook que está en contra de lo que yo pienso, or they post something on Facebook that is against what I think, o cuando esa persona se puso a hablar con el compañero de trabajo or when that person started talking to my coworker acerca de mí, about me, en ese momento in that moment, yo quiero confrontar a la persona. I want to confront the ¿Y person. por qué tú estás hablando? And why are you Y talking? yo quisiera poder decir, And I would love to say, y yo sé que muchos de nosotros estamos en la misma situación, and I know a lot of us are in the same situation, que nosotros vamos con el Espíritu Santo de lado. that we go with the Holy Spirit beside us. Y que nosotros vamos a hablar llenos del fruto de paciencia. And we speak full of the fruit of Y patience. que hablamos con la misma fe que adoramos los miércoles en la capilla. And we speak with the same faith that we pray with Y on hasta Wednesday in the chapel. Y hasta cambiamos la voz para sonar más espirituales. And we even change our voice to sound more spiritual. Pero si somos honestos, But if we're honest, nos parecemos más a este Señor que a cualquier otra cosa. we look more like this guy than anybody else. No se haga. Don't pretend. Yo con menos cabello, pero igualito. I have less hair, but I look just like him. Y la realidad es que muchos de nosotros, And the reality is, many of us, inconscientemente, unconsciously, cuando nos enojamos, when we get angry, cuando tenemos que confrontar a when we alguien, have to confront someone, volvemos ahí. we go to that. Pero ahí no es donde Dios quiere que nosotros lleguemos. But that's not where God wants us to get. ¿Por qué? Why? Porque Dios nos creó para que viviésemos en comunidad. Because God created us to live in community. ¿Cómo usted se sintió cuando estaba encerrado en su casa sin poder salir a ningún sitio? How did you feel when we were all stuck at home without being able to go out? Estaba loco por ver gente. We were just crazy to go out and see people. No sé, yo no sé si a usted le pasó la primera vez que salió de la casa I don't know about you, the first time maybe that you were able to leave the house con todo y mascarilla, with your mask, era como que yo quiero hablarle a alguien. it's like, I want to talk to somebody. Y como que no me puedo acercar mucho porque no me quiero enfermar, pero yo le quiero hablar a alguien. Like, I can't get too close to someone because they said we'll get sick, but I want to talk to somebody. Porque es que Dios nos creó para que viviésemos en comunidad, Because God created us to live in community, para que viviésemos en familia. to live as a family. Entonces, para poder vivir en familia, So to be able to live in a family, necesitamos aprender a cómo traer corrección de la manera correcta. we have to learn how to bring correction in the correct way. A sus hijos, To your children, a tu esposo, to your husband, a la esposa. to your wife.
Y necesitamos poder aprenderlo a hacer a la manera de Dios. And you have to learn how to do it God's way. En Hechos capítulo 11 In Acts chapter 11, nos encontramos al apóstol Pedro. we find the apostle Peter, Pero este hombre tiene una habilidad para meterse en problemas que es excelente. but he has this ability to get himself into trouble that's just amazing. Y yo quiero que usted vea cómo él maneja una confrontación difícil. So I want you to see how he handled a difficult confrontation. Hechos capítulo 11, versos del 1 al 3. Acts 11, 1 to 3. La noticia de que los gentiles habían recibido la palabra de Dios pronto llegó a los apóstoles y a los demás creyentes de Judea. Así que cuando Pedro regresó a Jerusalén, los creyentes judíos lo criticaron. Entraste en una casa de gentiles y hasta comiste con ellos, le dijeron. Soon the news reached the apostles and other believers in Judea that the Gentiles had received the word of God. But when Peter arrived back in Jerusalem, the Jewish believers criticized him. You entered the home of Gentiles and even ate with them, they said. El miércoles pasado estábamos hablando que Pedro fue a la casa de un gentil, Last Wednesday, we were talking about that Peter went to the house of a Gentile, de un centurión romano que se llamaba Cornelio, a Roman centurion named Cornelius. y que él fue y le predicó la palabra del Señor, And he went and he preached the word of God to them. que la casa estaba llena And the house was full. y que muchas personas y que todos los que estaban en ese lugar recibieron a Jesús And everyone that was in that place received y Jesus. fueron llenados del Espíritu Santo. And they were filled with the Holy Spirit. Ahora, lo que sucede después es más poderoso. So what happened next was even more powerful. Pedro se queda en Cesarea predicando. Peter stayed in Caesarea preaching, Y él se queda discipulando a estos creyentes nuevos. and he was discipling these new believers. Cuando llega el momento de regresar a Judea, And when the time came to return to Judea, él regresa bien alegre. he returns happy. Él regresa bien contento. He's really pleased Porque no hay nada mejor because there's nothing better de cuando uno ve a alguien recibir a Jesucristo como su Salvador. than when you see someone receive Christ as their Savior. Y a uno como predicador le da tanta alegría. And as a preacher, you get so happy. Y él regresa, yo me lo puedo imaginar a él cantando, And I can imagine him singing, regresando a Jerusalén. returning to Jerusalem. Ahora, ¿sabes cuál fue el problema? That do you know what the problem was? Que si las noticias buenas llegan rápido, That if good news travels fast, los chismes son más rápidos todavía. gossip is even faster. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Can anyone say amen to that? Entonces le llega la historia a la iglesia de Jerusalén, So the story got to the church in Jerusalem, no de la gente que recibió a Cristo, not the part about people receiving Christ, no de la gente que fue llena del Espíritu Santo, not the part about people being baptized in the Holy Spirit. la historia que llega a Jerusalén. The story that got to Jerusalem. Mira, muchacha, tú no vas a creer lo que pasó. Girl, you're not going to believe what happened. Yo vi a Pedro, I saw Peter, Pedro el predicador, Peter the preacher, el apóstol. the apostle. ¿Te recuerdas el que predicó en el día de Pentecostés? You know that guy who was preaching on Pentecost? Ese señor estaba pecando. That guy was sinning. Mira, yo te lo digo para que ores por él, ¿oíste? And I'm telling you so you can pray for him. Esto no es un chisme. This isn't gossip. Pero yo lo vi entrar a la casa de un gentil. But I saw him go into the house of a Gentile. A comer pavo no era. And it wasn't to eat turkey. Esa gente iba allí a comer cosas que no, los judíos no podemos comer. Those people eat things that Jews cannot eat. Eso iban a pecar. Ese hombre está mal. He went there to sin. That man is wrong. Cuando ese hombre regrese, hay que hablar con él. When he comes back, we need to talk to him. Porque es que él no puede hacer esas cosas. He can't do those things. Él está mal. He's wrong. La gente que lo escucha The people hear this. dicen, es verdad, él está mal. They're like, he's right, he's wrong. Y comienza a regarse toda esta noticia. And the news starts spreading. Y Pedro, que venía de regreso de Cesarea, lo más feliz, And Peter, who's returning from Caesarea, really happy, cuando llega a la iglesia when he gets to the church, y les dice, no van a creer lo que sucedió. he's like, you're not going to believe what just happened. Y la gente le dice, te comiste un pernil, lo sé. You ate pork, we know. Nos contaron que fuiste a la casa de un gentil. They told us that you went to a Gentile's house. Te apartaste de la fe. You left the faith. Arrepiéntete. Repent.
Ahora, en ese momento, Now, in that moment, si yo hubiera sido Pedro, if I had been Peter, yo me hubiera parecido al señor de la foto de hace un rato. I would have looked like that guy in that picture we just saw. Porque era una acusación que no era válida, Because it was an accusation that was not valid. porque técnicamente podía entrar a la casa, lo que no podía hacer era comer. Because technically, he always could have entered into the home. It's just couldn't have been able to eat with them. Y segundo, porque no contaron la historia completa. And second, because they didn't tell the whole story. Yo hubiera querido pelear. I would have wanted to fight. Yo hubiera querido defenderme. I would have wanted to defend myself. A mí díganme quién les vino con el chisme. You tell me who told you that gossip. Me lo traen aquí ahorita. You bring them right here. Yo quiero el nombre y el apellido I want their first and last name para que me diga dónde está porque yo no lo vi. so that you can tell me where they are because I don't see them here. Porque eso no está bien. Because that's not right. Eso es injusto. That's not right. Y It's not uno fair. seguiría peleando por ahí. And I would just keep fighting. ¿Se da cuenta que yo soy bastante bueno en esta cosa de quejarme? Have you noticed I'm really good at fighting, arguing? Pero Pedro no hace eso. But Peter didn't do this. A mí me llama la atención lo que hace Pedro. I'm really notice what Peter did right here. Y lo hace como que bien calmado. And it's stated that it's really calm. Es como que él ni siquiera se enojó. Like he didn't even get mad. Como que él estaba tan alegre de lo que el Señor estaba haciendo que no permitió que nada lo frustrara. Like he was so happy about what God was doing that he didn't even allow anything to frustrate him. Mire lo que dice el verso 4. Look at verse 4. Entonces Pedro les contó todo tal como había sucedido. Then Peter told them exactly what had happened. Ustedes están peleando porque yo entré a la casa de un gentil. You're going to fight because I went inside the house of a Gentile? Pues yo quiero contarles lo que pasó. Well, let me tell you what happened. Que Dios me dio una visión. God gave me a vision. Me dijo que yo tenía que ir con esta gente. He said that I had to go to these people. Me dijo que les predicara. He told me to preach to Cuando them. yo llego al lugar, And when I got there, a este gentil ya Dios le estaba hablando también. God was already speaking to La this casa estaba Gentile. llena de gente. The house was full of people. Ellos querían que yo les predicara. They wanted me to preach to Yo them. comencé a predicarles la palabra del Señor. I start preaching the word of God Ahora, para que no se preocupen, so that you don't worry. yo no andaba solo. I wasn't walking there around by myself. Mire lo que dice el verso 12. Look at verse 12. El Espíritu Santo me dijo que los acompañara y que no me preocupara que fueran gentiles. Ustedes se están preocupando, pero yo no, porque el Espíritu Santo a mí me dijo que no me preocupara. Estos 6 hermanos aquí presentes me acompañaron y pronto entramos en la casa del hombre que había mandado a buscarnos. The Holy Spirit told me to go with them and not to worry that they were Gentiles. You were worrying that I'm with Gentiles, but I'm not worried because the Holy Spirit told me to do it. These 6 brothers here accompanied me, and we soon entered the home of the man who had sent for us. Entonces yo entré a la casa So I go into the house porque el Espíritu Santo me dijo que entrara a la casa. because the Holy Spirit told me to go into the house. Pero yo me sospeché que algún chismoso le iba a venir con la noticia. But I was worried that some gossip was going to come and start saying things. Así que yo me llevé a estos 6 muchachos conmigo. So I took 6 other people with me. Ahora imagínense que al lado de Pedro habían 6 muchachos. Now, just imagine that right next to Peter, there was like 6 other guys over here. Estos 6 muchachos andan conmigo. These 6 guys went with me, Y ellos entraron conmigo a la casa. and they went in with me. Y ellos fueron testigos de lo que Dios hizo en esa casa. And they're witnesses of what God did in that house. Porque lo que yo hice, yo no lo hice por cuenta propia. Because what I didn't do because of my own self. Yo estaba obedeciendo a lo que el Espíritu Santo me estaba diciendo que yo hiciera. I was obeying what the Holy Spirit told me to do. Y yo prefiero obedecer al Espíritu Santo que obedecerlos a ustedes. And I prefer to obey the Holy Spirit than to obey you. Así que yo entré a la casa y les prediqué. So I went into the house and I preached. Y mira cómo continúa diciendo el verso 15. And look how it continues in verse 15. Cuando comencé a hablar, continuó Pedro, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, tal como descendió sobre nosotros al principio. Entonces pensé en las palabras del Señor cuando dijo, Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Y como Dios les dio a esos gentiles el mismo don que nos dio a nosotros cuando creímos en el Señor, ¿quién era yo para estorbar a Dios? As I began to speak, Peter continued, the Holy Spirit fell on them, just as he fell on us at the beginning.
Then I thought of the Lord's words when he said, John baptized with water, but you will be baptized with the Holy Spirit. And since God gave these Gentiles the same gift he gave us when we believed in the Lord Jesus Christ, who was I to stand in God's way? ¿Ustedes se recuerdan la última vez que yo prediqué? Remember the last time that I preached? No, yo no estoy hablando del miércoles pasado. I'm not talking about last Wednesday. Imagínense que Pedro le estaba diciendo esto a la iglesia de Jerusalén. You're pretending that Peter's saying this to the church in Jerusalem. ¿Ustedes se recuerdan la última vez que yo prediqué? You remember the last time that I preached? Allá en el aposento alto, There in the upper room? y que fue justo cuando el Espíritu Santo descendió And it was when the Holy Spirit had come down y la gente estaba hablando en lengua y toda la cosa. and people were talking in tongues and all that. Pues déjame explicarte, lo que sucedió en esa casa fue lo mismo, pero al revés. Well, let me tell you, what happened in that house was the same thing, but the other way around. Yo comencé a predicar la palabra de Dios I started preaching the word of God, y mientras yo estaba hablando acerca de Jesucristo, and when I was talking about Jesus, mientras yo estaba hablando acerca de que Jesucristo cargó con nuestro pecado and when I was talking about how Jesus carried our sin, y cómo Él murió para perdonarnos and how he died to forgive us, y cómo Él no se quedó muerto, sino que resucitó al tercer día and how he didn't stay dead, but that he rose on the third day, y cómo se apareció a nosotros and how he appeared to us, y cómo nos dejó al Espíritu Santo. and how he left us the Holy Spirit. Mientras yo estaba predicando, While I was preaching, el Espíritu Santo descendió sobre ellos también, the Holy Spirit came down on them as well, sobre esos gentiles, on those como a Gentiles, nosotros. just like us. Dios los llenó del Espíritu Santo como a nosotros. God filled them with the Holy Spirit just like us. No fue que yo quise que ellos fueran salvos, It's not that I wanted them to be saved. es que Dios quería que ellos fueran salvos. It's that God wanted them to be saved. No es que yo quería tratarlos como si ellos fueran parte del pueblo de Dios. It wasn't that I wanted to treat them like they were part of the people of God. Es que Dios quería que ellos fueran parte de su pueblo. It's that God wanted them to be a part of his people. Cuando yo estoy en esa casa When I was in that house y yo estoy predicando la palabra del Señor and I'm preaching the word of God y el Espíritu Santo se está moviendo, and the Holy Spirit was moving, para ustedes yo estaba pecando, for you I was sinning, pero para Dios yo estaba haciendo su voluntad. but for God I was doing his will. ¿Y quién soy yo para impedir que Dios haga lo que Él quiera? And who am I to stop God from doing what he wants to do? Yo no puedo impedir que Dios haga lo que Él quiera. I can't stop God from doing what he wants. Dios quería salvarlos. God wanted to save them. Si ustedes tienen un problema, véanse con Él. If you have a problem, talk to him. Mire cómo continúa diciendo. Verso 18. Look at verse 18. Cuando los demás oyeron esto, dejaron de oponerse y comenzaron a alabar a Dios. Dijeron, podemos ver que Dios también les ha dado a los gentiles el privilegio de arrepentirse de sus pecados y de recibir vida eterna. When the others heard this, they stopped objecting and began praising God. They said, we can see that God has also given the Gentiles the privilege of repenting of their sins and receiving eternal life. Ahora, yo quiero que usted se dé cuenta que Pedro nunca atacó a los gentiles. And I want you to realize that Peter never attacked the Gentiles. Pedro simplemente explicó lo que había sucedido. He just explained what happened. Él se defendió. He defended. Él mostró evidencias. He showed the evidence. Él habló acerca del Espíritu Santo. He spoke about the Holy Spirit. Él presentó los testigos. He presented his witnesses, Pero él no peleó con la gente. but he didn't fight with the people. Él no atacó a la gente. He didn't attack anyone. Él simplemente se expresó. He simply expressed himself. ¿Cuál fue la respuesta de la gente? And what was the reaction of the people? Ellos bajaron el tono. They calmed down. Ellos, en vez de seguir peleando, Instead of continuing to fight, en vez de seguir atacándolo, instead of continuing to attack him, ellos de repente dijeron, no habíamos pensado en eso. they were like, oh, we never thought about that. No se nos ocurrió pensar It didn't occur to us que Dios estaba utilizando a Pedro that God was using Peter y que Dios le estaba diciendo a Pedro que tenía que ir a ese lugar. and that God was telling Peter that he had to go to that place. No se nos ocurrió pensar We never thought about that. que Dios ama a otras
personas que son diferentes a nosotros. that God loves people who are different from us. No se nos ocurrió pensar It didn't occur to us que Dios quería salvar a los gentiles también. that God wanted to save the Gentiles too. No se nos ocurrió pensar It didn't occur to us que Dios ama a la gente que nosotros no amamos. that God loves the people that we don't love. ¿Y quién se iba a imaginar And who was going to imagine que los gentiles iban a recibir el Espíritu Santo? that the Gentiles would receive the Holy Que Spirit? ellos iban a ser investidos de poder como nosotros. That they would be given power just like us. Ellos no lo podían entender. They couldn't understand it. No lo pensaron anteriormente. They hadn't thought about it before. Pero cuando Pedro con calma se sentó a explicarles, But when Peter calmly explained it, ellos recibieron they received it. la palabra. They received the word. Ellos recibieron la clarificación. They received the clarification. Ellos dejaron de quejarse They stopped objecting y comenzaron a adorar a Dios. and began praising God. Comenzaron a adorar a Dios. They began praising God. El antídoto para dejar de decir chismes es adorar a Dios. And the best way to stop gossip is to praise God. Porque no se puede hacer las dos cosas a la misma vez. Because you can't do both things at the same time. Tú no puedes alabar al Señor el miércoles y hablar de tu vecino el jueves. You cannot praise God on Wednesday and talk about your neighbor on Thursday. Pero si tú adoras al Señor el miércoles But if you worship God on Wednesday y cuando te da el deseo de hablar de otra persona el jueves, and you have that itch to talk about somebody on Thursday, tú comienzas a adorar al Señor, start praising God. el Espíritu Santo te da la fuerza para que lo dejes de hacer. And the Holy Spirit will give you the power not to do it. Pero necesitas entender que la adoración tiene que tomar un lugar. But you need to understand that praise and worship has its place. Y cuando esta gente recibe la corrección, And when these people receive their sus correction, palabras cambian, their words change, su actitud their cambia. attitudes Y ellos change, comienzan a adorar a Dios and they start praising y God a exaltar el nombre de Jesús. and exalting the name of Y ellos Jesus. comienzan a declarar, And they begin to declare, nuestro Dios es poderoso, our God is nuestro powerful, Dios es grande, our God is great. Dios hace cosas que nosotros no entendemos, God does things that we don't pero understand, Él es misericordioso but He's merciful y Él tiene compasión de la gente. and He has compassion on people. Y Él perdona a otros como nos perdonó a nosotros. And He forgives others just like He forgave us. Y ellos comenzaron a adorar al Señor. And they started praising God. ¿Y sabe lo que ocurrió en ese momento? And you know what happened then? Porque Pedro no supo cómo expresarse Because Peter knew how to express himself y pudo hablar con la gente, and he could talk to the people pudo hablar con la iglesia. and he could talk with the church Ellos se pudieron arrepentir, and they were able to repent. ellos pudieron adorar a Dios They were able to praise God y se creó unidad dentro de la iglesia. and that created unity in the church Porque pudimos clarificar nuestros desacuerdos. because we were able to clarify our disagreements. Porque pudimos clarificar las cosas que no veíamos igual. We were able to clarify those things that we didn't see the same way, Pero porque lo pudimos hacer a la manera de Dios. but because we were able to do it God's way. Dios quiere que tú aprendas a confrontar situaciones difíciles a su manera. God wants you to be able to confront difficult situations His way. Que cuando estemos en desacuerdo, That when we're in disagreement, podamos resolver el desacuerdo a la manera de Dios. we can resolve that disagreement God's way. Porque como le pasó a Pedro, nos va a pasar a nosotros. Because just like what happened to Peter, it will happen to us as well. Y si no tomamos el tiempo para aprender a cómo tener desacuerdos a la manera de Dios, And if we don't take time to learn how to have disagreements God's way, lo que va a suceder what will happen es que cuando tengamos un desacuerdo, is that when we have a disagreement, vamos a revertir a ese lado negativo. we're going to revert to that negative Y side. eso no es lo que Dios quiere para nosotros. And that's not what God wants for us. Así que permítame compartirle algunas claves para manejar desacuerdos. So I'm going to share with you some keys to resolve disagreements. Y esto es una cosa buena que usted puede anotar si tiene la oportunidad de hacerlo. And if you have the opportunity to take note of this is a good thing to take note O of. le puede tomar una foto. Or you can just take a picture. Porque la idea es que usted pueda llevarse estas claves Because the point is for you to be able to take these keys y que usted pueda comenzar a ponerlas en práctica en su vida una a una. and that you can put them into practice in your life one at a time. Así que la primera clave, The first one,
Brinda el beneficio de la duda. Give the benefit of the doubt. Si tú estás en desacuerdo con alguien, If you're in a disagreement with someone, antes de mandarlo para el infierno, before you send them to that really hot place downstairs, no lo debe de hacer nunca. you should never do that. Pero antes de enviarlo para allá, But before you send them there, dele el beneficio de la duda. give them the benefit of the doubt. ¿Qué hubiera sucedido si a alguien se le hubiera ocurrido preguntarle a Pedro, oye, ¿por qué tú entraste a la casa de esos gentiles? What would have happened if someone had taken the time to ask Peter, so why did you go to that house of Gentiles? Si tú estás casado o casada, mira, dale el beneficio de la duda a tu esposo o a tu esposa. If you're married, give your spouse the benefit of the doubt. La mayor parte del tiempo, Most of the time, ellos te van a hacer enojar they're going to make you angry sin querer. without planning on it, Sin querer. without wanting to. Pero lo que pasa es que cuando nos hacen enojar, But when they make you mad, la reacción humana human es, reaction, ve, eso es lo que tú querías. you know, that's what you Tú wanted. querías robarme el gozo y ahora tengo que ir a predicar en la capilla. You wanted to take my joy away, and now I have to preach. No, dale el beneficio de la duda. Give them the benefit of the doubt. Porque la mayor parte del tiempo no es las cosas no son como tú pensabas que. Because most of the time, things aren't the way that you think they are. Y la intención era completamente distinta. And the intention can be completely different. La segunda, Second, separa la acción de la persona. separate the action from the person. Este es bien importante. This is very important. Distingue entre la persona Distinguish between the person y lo que no te gustó. and what you didn't like Y el problema. and the problem. Entonces, no es que yo digo, ay, es que tú siempre haces estas cosas. So it's not that I say you always do these things. Es que tú eres una persona que hace tanto tiradero. You are a person that makes so much mess. No lo tienes que decir con tanta pasión. I'm sorry. She said it so passionately, didn't it? This is cathartic. Es catar- Pero a veces cuando comenzamos a hablar así, But sometimes when we start talking like this, en vez de describir lo que nos molesta, instead of describing what bothers us, que es el tiradero, which is the mess, comenzamos a atacar a la persona we start attacking the y a person definir a la persona. and defining the Si person. nosotros queremos poder manejar los desacuerdos a la manera de Dios, If we can manage our disagreements God's way, necesitamos poder distinguir entre los dos. we have to be able to distinguish between the two. Que hay un tiradero, There is a mess. no me gusta el tiradero, I don't like the mess. estoy frustrado con el tiradero, I'm frustrated with the mess. yo te amo a ti, I love you, pero no al tiradero. but I don't love the mess. Qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios. Necesitamos poder distinguir We need to be able to distinguish entre el problema between the problem y la persona. and the person. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Can anyone say amen? La tercera, Third thing, sea específico al explicar el desacuerdo. be specific while explaining the disagreement. Ahora, esta es interesante también. This is stressful too. ¿Sabe cuántas parejas van a mi oficina Do you know how many couples come to my office peleando? arguing? Y yo sé cuando están bien enojados, And I know when they're really mad ¿sabe? Sí. Porque se sientan mirándolo con las rodillas para el otro lado. because they sit like this facing the other way. Y si usted ha ido a mi oficina, yo tengo un sofá que es bien pequeñito And if you go to my office, I have a very small sofa para que los matrimonios se sienten juntos. so that the couples have to sit together. Pero se sientan mirando para But el they otro sit like lado this porque andan enojados. because they're angry. Y cuando yo comienzo a preguntarles por qué están enojados And when I start asking them why they're y angry por qué están, cuál es el problema, and what the problem is, el 75% de las veces 75% of the time, están peleando por dos cosas completamente they're fighting distintas. for two different things. Nunca se va a resolver el problema. They're never going to solve that problem. Entonces cuando comenzamos a hablar y yo le digo, oye, pero tú te das cuenta que ella está peleando por algo distinto a lo tuyo. So when we start talking, and I'm like, you do realize she's fighting about something different than what you're fighting about. Y él viene y dice, no, pero para mí eso no es problema. And he's like, yeah, but that's not a problem for me. Un problema resuelto. That's problem solved.
Y normalmente cuando voy a donde la otra persona sucede exactamente lo mismo. And then when I go to the other person, the same thing happens. Entonces, si usted va a gastar sus energías, So if you're going to use your energy, si usted va a gastar su esfuerzo, if you're going to use your effort, si usted va a gastar sus palabras if you're going to use your words en tener un desacuerdo con alguien, in having a disagreement with someone, por favor asegúrese de que los dos entienden de qué están peleando. please make sure that you both understand what you're fighting about. Ayuda un montón para resolver problemas. That helps a lot in resolving problems. Sucede mucho en los trabajos que estamos, tú estás diciendo una cosa y yo estoy recibiendo otra cosa completamente distinta. This happens a lot at jobs too. You're saying one thing and I'm hearing another thing. Expliquemos cuál es el problema en detalle. Explain what the problem is in detail. ¿Sabes? Si eso lo hubiera hecho la iglesia en Jerusalén, If that had happened in the church in Jerusalem, ellos le hubieran dicho a Pedro, Pedro, aquí hay un problema, they would have said to Peter, Peter, there's a problem. pero te queremos explicar esto con detalle. But we want to explain this in detail. Nos vinieron con esta historia They came to us with the story de que tú supuestamente hiciste esto malo. that you supposedly did this bad thing. Ahora, si Dios te hubiera estado mandando ahí, Now, if God had been sending him there, eso es otra cosa. that's another thing. Nuestra preocupación, Our concern, el verdadero problema, the true problem, es que parece que tú te estás alejando de Dios. is that it looks like you're going away from God. ¿Ves? Pero ellos no hicieron eso. But they didn't do that. Ellos nada más saltaron a su opinión They just jumped in and told him their opinion. y comenzaron a estar en desacuerdo. And they started having an argument. Así que sea específico al explicar el desacuerdo. So be specific while explaining the disagreement. Número 4. 4, Evita las palabras siempre, nunca y tú. avoid the words never, always, and you. Si ustedes tienen un desacuerdo con alguien If you have a disagreement with y someone usted utiliza una de estas palabras en la oración, and you use one of these words in your sentence, yo le garantizo que se va a armar la tercera guerra mundial. I guarantee you're going to start World War III. Es que tú siempre llegas tarde. It's because you always come late. Siempre. Always. Y yo aquí esperándote. And I'm waiting. No es siempre. It's not always. A menudo, Maybe often, frecuentemente, frequently, 99.99% de las maybe veces. 99.99% of the time. Pero no es siempre. But it's not always. Las generalizaciones no son buenas. Generalizations are not good. Es que tú nunca me prestas atención. It's that you never pay attention to me. Siempre tienes tiempo para todo el mundo en la iglesia, You have time for everyone else at church, pero nunca para mí. but never for me. Eso no es cierto. That's not true. A lo mejor no saca tanto tiempo como tú quisieras, Maybe I'm not taking as much time as you would like, pero no es que nunca lo hace. but it's not never. Entonces, estas palabras son palabras de acusación So these words are words of que accusation. no permiten corrección, It doesn't allow for correction. que no permiten crecimiento It doesn't allow for growth. y que avivan la llama del desacuerdo. And it fans the flame of your disagreement. Así que evítelas. So avoid them. La otra palabra que debe evitar es la palabra tú, And the other word you need to avoid is the word you. porque esa palabra es la palabra ideal para comenzar una pelea. Because that word is the perfect word to start a fight. Si un día usted está aburrido en su casa If one day you're at home bored, y usted no tiene nada que hacer you have nothing to do, y usted dice, hace tiempo yo no peleo con mi esposa, you're like, it's been a really long time since I fought with my spouse. vaya y dígale algo de tú. Go and say something that has the word you in there. Puede ser la cosa más bonita del mundo, It could be the nicest thing in the world. pero si le dices tú con un tono enojado, se va a formar la pelea. But if you say the word you with like angry tone, you're going to start a fight. Y puede ser algo bueno. And it could be something good. Tú siempre cocinas. You always cook. ¿Y qué quieres que haga entonces? Then what do you want me to do? ¿Manda a pedir pizza? Go and order a pizza. Si tú usas la palabra tú con un tono enojado, no importa lo que estés hablando, se va a formar una pelea. If you use the word you with an angry tone, it doesn't matter what you're saying, you're going to start a fight. Así que asegúrate de que cuando hay un desacuerdo, So make sure that when there's a disagreement, que no hables de tú, don't say you. habla de ti. Talk about yourself. Expresa cómo lo que
ocurrió te hizo sentir? Talk about how what happened made you feel. Okay, expresa cómo te hizo sentir lo que sucedió, el problema. Express how you felt with that problem. Cuando esto sucedió, When this happened, yo me sentí frustrado, I felt frustrated. me sentí confundido, I felt confused. me sentí herido. I felt hurt. Porque al hacer eso, Because in doing that, le estoy explicando a la otra persona I'm explaining to the other person cómo yo me siento, how I feel, cómo lo que pasó me afectó a mí. how what happened affected me. Y si usted está en su matrimonio And if in your marriage y le está hablando a su esposo, you are speaking to your spouse, la probabilidad es que él no sabía. the probability is if you're talking to your husband, he had no idea. Pero cuando te tomas el tiempo de expresar cómo te hizo sentir el problema, no la persona, But el if you problema, take the time to express how the problem made you feel, not the person, but the problem, en ese momento le permites a la otra persona que se pueda disculpar in that moment it allows the other person to be able to apologize o que pueda clarificar su intención or to clarify their intention, o que pueda haber algún tipo de resolución al problema. or there could be some sort of resolution to the problem. Así que es importante que podamos hablar de cómo las situaciones nos hicieron sentir. So it's important that we're able to express how situations make us feel. Pero pastor, yo llevo casado yo llevo casada por 20 años, se supone que él ya me conozca. Pastor, we've been married for more than 20 years and he should know how I feel. Sí, él podrá ser un buen marido, He can be a good husband. él podrá tener buena memoria, He can have a good memory, pero él no es adivino. but he is not a psychic. Así que es importante que, sin importar cuánto tiempo lleven juntos, So it doesn't matter how much time you've been together. que tú puedas expresar cómo la situación te hizo sentir. You have to express how the situation made you feel, Que fue lo que hizo Pedro. which is what Peter did. Pedro comenzó a explicar la situación He began expressing the situation y él comenzó bien triste, and he started sad, bien calmado. calm. Esto fue lo que sucedió. This is what happened. Y yo venía bien alegre. And I was really happy about this. Y eso fue lo que ayudó a la iglesia a poder calmarse. And this is what helped the church to calm down. Eso fue lo que trajo unidad a la iglesia. This is what brought unity to the church. Ahora, esta próxima es bien importante. Now, the next one is really important Porque después que uno expresa sus sentimientos, because after you express how you feel, cuando estamos en desacuerdo, when we're in this disagreement, necesitamos tomarnos el tiempo para buscar una solución al problema. we have to take time to find a solution to the problem. Yo me he dado cuenta I have noticed que a veces los matrimonios that sometimes couples, marriages, nos volvemos expertos en hablar del problema, we become experts in talking about the problem, en describir el problema, describing the problem, en hablar de los puntos del problema, talking about the different points of this problem, pero se nos olvida but we forget que necesitamos solucionar el problema. that we need to solve the problem. Y este paso es importante And this step is very important porque para solucionar el problema because in order to solve the problem, necesitamos entender que estamos juntos, we need to understand that we're together, que ganamos o perdemos juntos, that we win or we lose together, que en el matrimonio o se gana o se pierde juntos, that in marriage you win or you lose together. que no es que yo quiero ganar y que ella pierda, It's not, I want to win and he's going to lose. no es que si ella pierde, pierdo yo, It's not, it's if he loses, I lose. es porque somos uno. Because we're one. Lo mismo sucede en el trabajo. The same thing happens at work. Si yo siempre quiero ganar, If I always want to win, se me olvida que a todos nos pagan de la misma nómina, I forget that we're all get paid by the same people. que necesitamos trabajar juntos, We need to work together. buscar soluciones juntos We need to find solutions together para que el problema no vuelva a suceder. so that the problem doesn't happen again. Ahora, Now, eso es en el mejor de los casos, that's in the best of cases. pero de vez en cuando But once in a while, usted va a tener un desacuerdo con alguien you're going to have a disagreement with someone que no se va a poder resolver, that you're not going to be able to resolve. porque hay personas que son Because there are people who are tercos, stubborn.
No estoy mirando a nadie, no estoy mirando a I'm nadie. not looking at anybody. Y cuando nos enfrentamos con una persona que no quiere solucionar, And when we find ourselves facing someone who doesn't want a resolution, que no quiere que es clarificar el desacuerdo, they don't want to clarify the disagreement. cuando nos encontramos con una persona When we face someone que tiene una opinión bien fuerte que es opuesta a la nuestra, that has very strong opinions that go against ours, necesitamos poder amarlos como quiera. we need to be able to love one another anyways. Así que es importante que nos amemos aunque no estemos de acuerdo. It's important that we love one another even if we disagree. Ámense aunque no estén de acuerdo. Love each other even if you disagree. Aunque ella sea de otro partido político. Even if they're from the other political party. Aunque le vayan a las Chivas. That's a Mexican football team. Okay, even if they're rooting for the wrong team in soccer. Aunque no piensen como ustedes. Even if they don't think like you. Aunque no tengan los mismos valores que ustedes. Even if they don't have the same values as you. Aunque no tengan la misma religión que ustedes. Even if they don't have the same religion as you. Ámenlos como quieran. Love them anyway. Ámalos como quiera. Love them anyway. Eso es difícil. It's hard. Pero ¿sabe por qué tenemos que hacerlo? But you know how we need to do it? Porque eso fue lo que Jesucristo hizo por nosotros. Because that's what Jesus did for us. Eso fue lo que Jesús hizo por nosotros. That's what Jesus did for us. La Biblia dice que cuando nosotros éramos pecadores, The Bible says that while we were still sinners, no cuando le caíamos bien, not when we were on his good side, no cuando éramos bien santitos y espirituales. not when we were saints and super spiritual. No, la Biblia dice que cuando éramos pecadores, The Bible says when we were still sinners, aunque no estábamos viviendo de acuerdo a Dios, even though we weren't living the way God wanted us to, Dios decidió amarte. God decided to love Dios you. decidió amarte. God decided to love Y si you. tú estás aquí hoy, And if you're here y today, si tú estás mirando este servicio hoy, or if you're watching this service es porque today, Dios te ama. it's because God loves Y you. porque Dios te amó. And because God loved you, Aún cuando tú estabas lejos de Él. even when you were against him. Y ahora ese Dios que nos amó cuando estábamos lejos, And now that God who loved us even when we were far, nos está llamando. Nos está llamando. he is calling us. Nos está llamando He is calling us a amar a otras personas. to love other people, Aunque no pensemos igual. even if we don't think the same, Aunque estemos en desacuerdo. even if we disagree. Porque así Because that way, es como ellos van a poder experimentar el amor de Dios. they will be able to experience God's love. La gente va a poder experimentar el amor de Dios People will be able to experience God's love cuando tú lo ames. when you love them.